Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Malentendido con los hongos. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarles un rato del tema de un artículo que salió en la prensa, que lo he visto sobre todo en internet, donde anuncia que investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid llegaron a la conclusión de que Alzheimer, que es esa enfermedad degenerativa del cerebro que crea placas de células muertas en el cerebro, estaba muy relacionada a el hongo cándida. Ese artículo pues me llamó la atención porque yo llevo, qué sé yo, 18 para 20 años o algo así, trabajando con personas con infecciones de cándida. Las infecciones de cándida y la obesidad son muy afín, ¿no? Tú, de hecho, no puedes controlar la obesidad completa si no haces una limpieza de hongo y lo limpias, porque de otra forma es casi imposible. ¿Qué pasa? Cuando veo ese artículo y publicado por investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid, son investigadores de microbiología, son científicos, son académicos, son profesores de microbiología, y llegan a esta conclusión por lo siguiente, porque encontraron, hicieron autopsias de 14 cadáveres, 14 cuerpos de personas fallecidas, pero fallecimientos causados por Alzheimer. O sea, que buscaron 14 personas cuya razón de muerte fue Alzheimer. El Alzheimer que te quita la vida, porque daña el cerebro es lo que controla todos los órganos, toda la sincronización del corazón y demás, se controla ahí. Así que el Alzheimer te mata. Y llegaron a la conclusión de que como encontraron en esos 14 pedazos de cerebro de autopsia, encontraron que cada cerebro tenía distintas variedades de hongo. Todos eran de las variedades cándida. Cándida tiene como 15 variedades. Está Cándida albicans, Cándida tropicalis y como 13 más, ¿no? Pero encontraron que todos estos cerebros de personas muertas por Alzheimer, todas tenían la misma características. Esos pedazos de cerebro, esos tejidos de cerebro estaban llenos de hongo, y específicamente de la variedad cándida. Entonces, conclusión que llegaron estos investigadores de la Universidad de Madrid, Autónoma de Madrid. Pues la conclusión es que el hongo tiene que ser lo que está causando Alzheimer. Siento decirle que es una conclusión equivocada. Con todo el respeto que merecen los colegas de allá de la Universidad Autónoma de Madrid, eso es una conclusión completamente equivocada. Pero yo puedo entender por dónde viene el error. Voy a la pizarra un momentito, fíjense, mire. Hay que empezar a entender qué es el hongo. ¿Qué es un hongo? Hongo y levadura, ¿verdad? También se le puede llamar levadura, en inglés le llaman yeast, es la misma cosa, ¿no? ¿Qué es un hongo? Bueno, un hongo es un organismo vivo que tiene una cierta función en la naturaleza. Déjeme decirle que los hongos llevan mucho más años en el planeta Tierra que nosotros. O sea, hay vestigios de muestras de hongo aprisionadas en rocas que tienen mucho más millones de años que el esqueleto más antiguo de humano o de humanoide que se haya encontrado. O sea, que los hongos llevan antes que nosotros a este planeta, llegaron los hongos. Son antiquísimos, ¿no? Ahora, ¿por qué son tan antiguos? Bueno, porque la naturaleza depende de los hongos. Los hongos son parte del sistema natural de descomposición de la naturaleza. Por ejemplo, si usted ve un pan, un pedazo de pan, usted lo deja fuera de la nevera, no está refrigerado, se empieza a poner azul, se empieza a poner verde y azul, y se empieza a descomponer. Cuando se empieza a descomponer, lo primero que usted va a ver es que tiene un hongo que le está saliendo arriba. Usted deja un pedazo de carne o algo que no está refrigerado, se empieza a descomponer, le sale un hongo. Un animalito se muere en el bosque, le sale un hongo. Cualquier cosa que se esté descomponiendo o se esté muriendo o que ya se murió, va a tener hongo. ¿Por qué? Porque la función principal de los hongos, es descomponer la materia orgánica. La materia orgánica
orgánica quiere decir que era materia viva. O sea, una piedra no puede ser una piedra orgánica, porque la piedra nunca estuvo viva. Pero una planta puede ser una planta orgánica, porque estaba viva. O sea que la palabra orgánica en ese uso, lo que quiere decir es que cuando la función de un hongo es descomponer la materia orgánica, está descomponiendo ¿qué? Pues la fruta, la carne, las cosas que estaban vivas. Así que la función principal de un hongo en la naturaleza es descomponer la materia orgánica. Eso es parte de la naturaleza. La forma que tiene la naturaleza de recuperar sus minerales, sus elementos con los cuales construye un cuerpo, es que viene un hongo, lo descompone, los hongos fabrican unas enzimas que destruyen los tejidos del cuerpo, y eso se le devuelve a la tierra, y el cuerpo vuelve y lo recicla. Así que todos nosotros, los cuerpos que tenemos son reciclados, ¿no? Eso lo hacen los hongos, ¿no? Los hongos fermentan y descomponen la materia orgánica. Por ejemplo, tú quieres hacer vino, pues tú tomas jugo de uva, le echas levadura, que es un hongo, eso lo descompone y saca alcohol. ¿Quieres ron? Pues usa azúcar de caña. ¿Quieres tequila? Pues usa el azúcar natural de un cactus que hay en México y así, ¿no? Así que básicamente, ¿qué hace un hongo? ¿Cuál es la función de un hongo? Descomponer. ¿Qué tú sabes cuando un cuerpo humano está lleno de hongos? Pues además de que va a tener picor, y va a tener sinusitis, y va a tener migraña, y flujo vaginal, y todo lo otro, y va a tener posiblemente obesidad, porque te pone el cuerpo ácido, ¿verdad? Pues un cuerpo que tiene mucho hongo no es otra cosa que un cuerpo que tiene muchas células moviéndose. Porque los hongos, todos los hongos se llaman saprocitas. Si tú buscas un diccionario, busca la palabra saprocita, vas a ver que la palabra saprocita viene del griego sapro. Sapro quiere decir muerte. ¿Qué es un hongo? Un hongo es un organismo saprocita, un organismo que vive de las cosas muertas. ¿Dónde es que hay mucho hongo? Pues donde hay mucho muerto, donde hay mucho cadáver, donde hay mucha descomposición, ahí es que hay hongo. Los hongos les gusta la humedad, les gusta la oscuridad y sirven para descomponer las cosas orgánicas. Así que básicamente, cuando un cuerpo está lleno de hongo, o encuentran hongo en el cerebro del paciente con Alzheimer, lo que está pasando es que ese cerebro ya se estaba destruyendo. Y al estarse destruyendo, pues el hongo viene a hacer su trabajo. Así que llegar a la conclusión que llegaron los catedráticos de la Universidad de Madrid, de decir, encontramos hongo, por lo tanto, deben ser los hongos que están causando el Alzheimer, definitivamente que no lo van a poder probar porque los hongos son parte de la naturaleza. Todo lo que se esté descomponiendo va a tener hongo. Si hay muerte celular, va a haber hongo. Usted quiere parar un hongo, usted tiene que limpiarlo en el cuerpo vivo, pero también tiene que evitar que el cuerpo siga teniendo un ambiente que le mata a las células, que entonces produce más hongo. Así que eso, mis amigos, se los comparto porque la verdad siempre triunfa.